Hay formas de contactar con lo sutil indirectas, que no sean yendo directo al grano. Y a estas las llamamos portales de lo sutil. Hoy veremos algunas de ellas. Digamos de entrada que lo sutil es todo lo relacionado con las capacidades superiores, con lo uno con mayúscula. Pues bien, hoy tocaremos el tema de portales de lo sutil, portales de lo inmaterial, de lo trascendente, de lo profundo, de lo elevado. Ya hemos dicho que los portales son una forma indirecta de conectar con lo uno, con lo sutil, y que había la lectura, la música y la naturaleza. Hoy vamos a hablar de la lectura. Lectura de textos que contengan sabiduría. Y esto es por una cosa muy sencilla. En nuestro interior está la esencia. Están las capacidades superiores, la mente superior y el corazón superior. Ellas van a reconocer aquello que es de su casa, que es de lo uno, y van a resonar, van a entrar en resonancia, van a vibrar al escuchar esas cosas. Por tanto, lo que debemos hacer es leer las cosas dejándolas resbalar a nuestro interior, a la esencia, al fondo. Vamos a decir cómo hay que leer con el fondo. Leer con el fondo significa no leer con la mente inferior, ni con el corazón inferior. Significa leer dejando que las ideas que se expresan en la lectura entren en lo más profundo de nuestro ser. Y leer como meditando, es decir, reflexionando muy lentamente, identificándose uno con las ideas que lee y esperando una reacción cuando aquellas ideas pertenezcan a la verdad universal. Una reacción que en los mentales se dará con la mente superior, diciendo esto es parte de la verdad universal, y que en las personas emocionales se dará con el corazón superior, haciéndonos sentir de una forma muy personal, muy íntima, que eso pertenece a la verdad universal. Los mentales, digamos, por telepatía, y los emocionales sintiéndolo de una forma muy clara. Al principio es posible que no hablen las capacidades superiores de esa forma tan clara. Todo es cuestión de insistir, repetir esas u otras lecturas. Las lecturas deben tener sabiduría, no puede ser una novela policíaca. Tiene que tener sabiduría. Y para eso hay que buscarla en lugares muy elegidos. Hoy aquí vamos a ofrecer al lector, al buscador o buscadora, lecturas con contenido de sabiduría o conocimiento. Y para eso tiene que ir a la web sofiaoriginals.com. Y en ella, a la izquierda, está el apartado La Senda. Y haciendo clic en La Senda aparece el camino. Ese es nuestro apartado reina, el apartado fundamental. En el camino están muchas reglas que estamos viendo aquí y vamos a decir artículos del camino que conviene leer. Y antes del camino está el apartado de sabiduría. Y en sabiduría están los evangelios originales de Juan y de Marcos. El evangelio Juan original es un texto de sabiduría. Y la propuesta es leer 2 capítulos al día. 2 capítulos. El 1 y el 2, el 3 y el 4, y así hasta los que tiene.
2 capítulos al día. Leerlos con el fondo. Es decir, leer una frase y dejarla resbalar al fondo. Y esperar, sentir algo, percibir algo, que eso es verdad o que sentir que eso es algo que hace vibrar nuestro corazón superior, nuestra esencia. Con ello, creo que tendremos 7 días para tener lectura con el Juan original y algo parecido con Marcos original. Marcos original no tiene en todos los capítulos sabiduría, pero ahí está el buscador para percibir la diferencia. Los capítulos con sabiduría y los capítulos que son más bien relatos anodinos. Además, tiene la carta primera de Santiago, que puede leerla entera con el fondo, es decir, meditando cada idea que entra en la carta, y la carta segunda de Santiago, lo mismo. Y además tiene 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Habrá que leerlas una cada día, no de corrido todas. Hay que aprovechar estos cartuchos que tenemos para procurar con ellos conseguir o bien que se remueva el corazón superior en nuestro interior, o bien que la mente superior nos diga, para los mentales, que esto pertenece, que esto es cierto, que esto es verdad universal. Hay más textos de sabiduría. En sabiduría, el apartado de sabiduría, están como los siguientes para leer el himno de Qumran. El himno de Qumran es muy largo y por tanto hay que leerlo no por capítulos, porque no tiene capítulos, sino por pantallazos. Es decir, poner arriba el primer versículo y es una poesía, hasta donde llega la pantalla, leer eso, con el fondo, meditando, poco a poco, esperando sentir algo. Y para sentir algo hay que dejar la mente en blanco. Leer con el fondo significa que no funcionen ni la mente inferior ni el corazón inferior, que no funcionen los prejuicios, que no funcione el gusto personal. Dejar que algo con lo que no hemos contactado posiblemente todavía hable por sí solo, actúe por sí solo, haga sentir por sí solo. Será una sorpresa, posiblemente. Hay otro himno. Bueno, con el himno de Qumran va a dar para 7 días, porque hay 7 pantallas. Hay otro himno, el himno a Sion. El himno a Sion dará para 2 días, 2 pantallas, la mitad y la otra mitad. Leerlo despacio. Son textos que se habla de estas cosas. No son textos de historia ni novela fantástica. Son textos muy profundos, escritos con una gran unción por parte del autor, porque estaba viviendo aquello que él describía y, por tanto, son textos serios para leerlos y reflexionar sobre ellos. Más que reflexionar, meditar. Además, en sabiduría hay otros muchos textos de otros muchos autores. Se pueden leer también, con el fondo, 1 por día. No leer 2. Se trata con esto de aprovechar esa ocasión que tenemos con ese texto de sabiduría para procurar que conecte nuestra esencia, nuestro fondo, nuestra capacidad superior que tengamos más abierta, procurar que conecte y que se remueva. Son capacidades que han estado dormidas durante muchos años, durante toda la vida quizás. Esta vida del buscador hay que removerlas. Por eso este es el campo sutil, porque tenemos que remover, que poner en funcionamiento facultades que no sabemos cómo funcionan. Bien, esta es una manera, leer textos de conocimiento. Pero hay otra manera que vamos a recomendarle al buscador, buscadora, con toda fuerza. Tiene que tener un diario. Si a estas alturas todavía no se ha hecho con un diario,
ya es momento de que rápidamente compre un diario en una librería. No hace falta que sea un libro lujoso, puede ser una agenda, un libro de cualquier estilo, ¿eh? Y ahí vaya anotando los días en los que pase algo positivo y también los días en que meta la pata hasta las cejas y por qué ha metido la pata. Leer ese diario va a ser otro portal de lo sutil, sobre todo los días en que ha habido noticias especialmente buenas. Cuando el lector lea lo que le pasó un día positivo, se va a colocar en la misma postura anímica que tenía ese día que pasó eso. Y es muy posible que se repita. Es decir, que el fondo, su esencia, va a resonar con lo que le sucedió el día positivo y va a ponerse en esa misma situación. Es como si fuera un ser pequeñito que cuando oye cosas que le suenan, despierta y se pone a brincar. Bueno, pues tenemos que ser capaces de distinguir esos brincos, metiéndole cosas que hagan brincar a la esencia. Eso es el portal del que hablamos. Es uno de ellos. Hay dos más. Otro día hablaremos de ellos.